Hola, Hola María. ¿cómo Hola, va? ¿qué tal? Bien, Bienvenida. gracias. ¿Se ¿Qué tal? escucha bien? Sí, Perfecto. oye perfectamente. Bueno, qué mala suerte para usted que me escuchen también. No, para nada, para nada. Bueno, Bueno, sos bienvenida. yo, Estás con Miguel Catopodis, estás con Anaí Lobato, no sé si vos los conocés. sí, Y estás- Anaí la conozco. bien, y estás con Verónica Mesa, que es la jurado alumna, y conmigo, que también me conoces. Sí, Así que tranquila, es una charla que vamos a tener respecto bueno, de este tema que recibiste. Cuando estés en condiciones y te sientas como para empezar, nos decís, acordate que tenés 20 minutos para sí. exponer el tema y después vamos a charlar un rato sobre lo que nos contaste. Bueno, yo, preparé una presentación. A ver si... Yo voy a poner pantalla completa, así que voy a dejar de verlos. Bueno, Espérate. Lo único que necesito que me avisen si se ve. sí, te vamos a decir. A ver. A ver. ¿Dónde está? ¿Se ve ahí algo? Ahora sí. Bueno, ahí se ve. ¿Se puede leer? Se puede leer. Sí. Bueno, esta es la carátula de presentación para que nos reúne, y yo como aspirante del concurso a la materia. Bueno, en primer lugar, yo le doy la bienvenida a la UNR, a la carrera, a la licenciatura de diseño gráfico y a la Universidad Pública de la Ciudad de Rosario. Me pone muy contenta que esté porque es una oportunidad para los estudiantes que pueden acceder en forma gratuita y es una oportunidad también para como alguien como yo, que se puede presentar a este concurso a esta edad también. No es que sea vieja, pero bueno, he resignado algunas cosas por otras y ahora vuelvo al ruedo y para mí es una oportunidad muy importante y por eso celebro que la carrera esté en la universidad pública y en nuestra Universidad de Rosario. Por otro lado, les cuento que yo participé de los cursos de ingreso en el mes de febrero, entonces ya tuve un primer contacto con los ingresantes o con algunos, porque no iba a la totalidad de las listas presentadas, y también de los espacios que ocupamos, de la forma de trabajar también en esos espacios. Y en función de todo esto es que más o menos preparé mi propuesta académica para este tema. Bueno, la consigna era desarrollar esta actividad y más que nada yo hice hincapié que debe ser una práctica grupal participativa. Entonces, el tema es la forma de los signos, proporciones verticales y horizontales, construcción, ritmo y estructura, aspectos geométricos, ópticos, construcción mecánica y orgánica. Este tema yo lo encuentro dentro del plan de estudio de la carrera en los contenidos mínimos de la materia tipografía 1. O sea que estamos hablando de primer año, de una materia anual, taller proyectual, del área proyectual de primer año. Este tema también lo encuentro inmerso en otros temas que ya los preceden, o sea que doy por dados o abordados ciertas prácticas también o ciertos ejercicios con respecto a los temas que lo preceden. Bueno, entre los objetivos generales de tipografía 1, acá están descritos, por supuesto que ustedes lo conocen, pero yo destaco el de comprender el lugar de la tipografía, pero adquirir la habilidad respecto de los aspectos formales, espaciales, técnicos, instrumentales y perceptuales del signo de escritura. Bueno, el último objetivo es más práctico y me resulta a mí para desarrollar mi propuesta. Para esto, yo propongo, para este tema, desarrollar una serie de ejercicios en forma grupal y algunos en forma individual que vayan creciendo el nivel de complejidad para abordar los aspectos enunciados en los objetivos. Propongo una duración de 4 jornadas de trabajo en el aula taller, más trabajo fuera de ella, que puede ser en casa o donde el alumna disponga. Y también utilizar el Moodle, el aula virtual, para publicación de consignas, materiales y otras cosas. Es importante antes de la primera jornada publicar
las consignas y los materiales, o la primer consigna y los materiales que vamos a utilizar para que puedan ir trayéndola, que es el famoso kit del diseñador gráfico. Bueno, acá describo cuáles vamos a utilizar en mi propuesta. Para la primera jornada, el primer ejercicio, propongo una duración de una clase, presentamos el tema, más que nada lo relacionamos con los contenidos teóricos que ya abordó el titular o el adjunto de la cátedra, en este caso el profesor Horacio Gordiller. Y bueno, y consta en primer parte de una etapa de observación y una etapa proyectual. Bueno, la primera consigna nos dividimos en grupos de 4 o 5, no más. Yo sé que son muchos, pero tampoco se puede trabajar en grupos de tantas personas. Yo ya tuve la experiencia ella y con 4 o 5 integrantes se trabaja bien. En esas aulas y en estas materias proyectuales. Bueno, ya dijimos que dentro del kit tendríamos que traer material impreso relevado, libros, revistas, indagar sobre tipografías, tamaños, anchos, proporciones, y traerlos para conversarlos en grupo. Entonces, en grupo acuerdan, eligen y cortan distintas letras en mayúsculas en un tamaño aproximado entre 5 y 7 centímetros. Lo del tamaño es por el soporte que vamos a usar. Y armamos la palabra tipografía en un soporte de 35 por 50. Elijo también este soporte porque, dadas las condiciones de las aulas son amplias, pero tampoco hay mucho lugar para pegar. Solo están las paredes y unas pizarras pequeñas o los vidrios. Y si hacemos trabajos muy grandes, tampoco se puede utilizar tanto lugar. Bueno, las pegamos en el tercio superior del mismo y tenemos en cuenta una línea imaginaria. No importa si las tipografías elegidas que sean mayúsculas, son de distintas familias, tipos anchos, grosores y todo eso. Y chequear, bueno, que esta primer consigna haya sido comprendida o que yo la haya podido explicar bien también, ¿no? Bueno, lo que quiero lograr es más o menos formar esta palabra. ¿Para qué? Para explorar, observar, mirar alrededor, a través de todo esto, de la observación, de expresión, vemos la tipografía y la extraemos del contexto donde se encuentra y formulamos una nueva palabra. Y aquí ya en este primer ejercicio reconocemos una línea de base, reconocemos los arquetipos de estos distintos caracteres. O sea, podemos reconocer no importa que sea distintas familias, distintos grosores, porque la A, por su forma, tiene los dos palos y el palo transversal, o sea que reconocemos las distintas letras. Bueno, realizamos una colgada y hablamos y reflexionamos sobre este tema. La modalidad de la colgada sería trabajar con algunos trabajos, pero es para todos. Todos vemos, opinamos y con respecto al trabajo que se habla, cada uno también va haciendo, cada grupo hace, diría, una autocorrección o una autorreflexión acerca de lo que también está produciendo en sus trabajos. La segunda consigna dentro de este mismo día, yo puse una duración más o menos entre 20 y 30 minutos, es un trabajo relativamente sencillo y lo podemos hablar bien. Es observar la palabra tipografía y armar, reconocer en estas letras las formas básicas, triángulo, círculo y cuadrado. Entonces los recortamos en cartulina, en tamaño de 4 o 5 centímetros, lo colocamos abajo de las letras en forma geométrica según corresponde el criterio y las pegamos. Revisamos, por ejemplo, revisamos si el ojo humano ve las tres figuras iguales, las percibe iguales o de distinto tamaño, rectificamos las medidas y las volvemos a pegar. Bueno, esto también es en grupo. El grupo discute, el grupo elige, ¿no? Entre ellos y consensúa cómo va a producir su trabajo. Bueno, esto sería más o menos lo que yo pretendo o podríamos llegar a obtener. Bueno, ahí en el primero, ahí comprobamos que, importante para mí, para destacar, que el círculo y el triángulo, a igual medida del cuadrado, se ven más pequeños. O sea que tenemos que hacer ya un primer ajuste óptico. Y también ya realizamos una aproximación a las figuras y asociación con las otras figuras. En el espacio marcamos un ritmo, ya, bueno. Esto lo volvemos a conversar entre todos, misma modalidad anterior, aproximada a 30 segundos, y vemos, a partir de los alumnos, de sus consultas, de sus reflexiones, vamos llevando adelante esta colgada.
En este mismo día volvemos a una consigna de trabajo, ya una modalidad individual, que sería cortar el clásico trabajo práctico de la cartulina, en las figuras, cortarlas en cuadrados de 2x2, el cuadrado, y ajustar ópticamente el triángulo y el círculo, y componer un bloque con figuras teniendo en cuenta, la separación entre ellas, la separación entre líneas, ¿no? Por eso hablamos de bloque, ver el ritmo, y bueno, intentando también detectar los pares críticos y ver cómo los vamos acercando, desacercando. Bueno, este trabajo yo diría, se empieza en el aula y se termina en clase. Una variable para proponer, armamos un miro de la comisión y trabajamos con la consigna en forma digital por grupos. Puede ser también una variable, y ya vamos haciendo una aproximación también a lo que es el trabajo de estas figuras en pantalla. Recordamos traer el kit para la próxima jornada. En la segunda jornada, bueno, realizamos la colgada de estos trabajos, y ahí sí, hablamos de lo que dijimos anterior, la distribución en el espacio, el ritmo, la atención. Bueno, nos tomamos para esto, misma modalidad, aproximadamente 30 minutos. Lanzamos el ejercicio número 2, lo volvemos a asociar con los temas teóricos, en este caso más que nada estructuras, proporciones y trazado, y vamos a trabajar con un material que ya se pide en el aula virtual, que ya deben traer. Entonces, recortamos la letra de la palabra tipografía, que ya viene impresa en mayúscula, en una tipografía elegida de palo seco, en un tamaño ya dado en la consigna. Utilizamos la misma cartulina de 35 por 50, la volvemos a ubicar en el tercio superior de soporte y verificamos ópticamente y ajustamos y pegamos. Esto es una duración de 40 minutos, y para llegar a armar puede ser algo así. Vemos con la letra mayúscula el primer reconocimiento óptimo para lograr homogeneidad. Comparamos con los trabajos de los distintos grupos, esto sigue siendo en grupo, de los distintos grupos, las distintas tipografías que han traído, y los cambios pueden ser más redondas, más angostas. Bueno, vamos viendo los distintos, podemos hacer también eso, una comparación para ir descubriendo la variedad de tipografías. La segunda consigna del trabajo sería en hojas impresas, que ya deben traer. Tenemos que empezar a tratar trazar el alfabeto latino. Aquí vamos ajustando morfológicamente, vamos a descubrir las proporciones horizontales, vamos ajustando las mayúsculas, vamos viendo los parentescos morfológicos en las letras más anchas, las circulares, las angostas, las más angostas de todas, las podemos ir agrupando. Quizás esto ya fue tratado también en algún práctico en los temas anteriores, porque veo que está incluido en algún tema anterior. Pero acá ya estamos tratando el alfabeto latino y el trazado de todas sus letras. Bueno, esto lo practicamos en forma individual, esto lo practicaríamos en hoja A4 en forma individual. Ahora volvemos a trabajar en grupo, trazamos las mayúsculas romanas, me adelanté. Sobre estas mismas estructuras, ahora tomamos elementos como pinceles, fibrones chatos, fibrones redondos, bueno, tintas, acrílicos, lo que sea, y trazamos con estas mismas estructuras y con esta herramienta estas mismas mayúsculas. Podemos luego, en grupo, la trazamos, identificamos esta estructura gráfica. Las identificamos en nuestra palabra y las trazamos con pincel. Esto también se consentía en grupo. Se puede ir haciendo un par de letras cada uno, o van viendo, porque si ajustamos todos la misma dirección de trazo del pincel y la mano, se puede ir viendo que pueden compartir características similares, pero a su vez que según la mano puede haber algunos cambios en el trazo. Bueno, acá vamos evaluando el trazo de la escritura, comprendemos la sensibilización al trazo, exploramos los usos de las distintas herramientas, la construcción de mayúsculas, y abordamos las primeras nociones de composición. Bueno, con esto hacemos la reflexión de la colgada. Y para una última consigna de este día,
en forma individual, bueno, trazar una frase en una cartulina de 35 por 50, se podría elegir el color, el fondo, con alguna herramienta y alguna tinta elegida, y teniendo en cuenta todos los conceptos practicados hasta el momento, el bloque de texto, el espaciado, todo en mayúscula. Se comienza en el aula, se trae para la próxima clase. Esto sería individual porque ya sería una práctica individual. Recordamos traer para la próxima clase el trabajo grupal, bueno, y ya traemos tipografía en mayúscula y minúscula. Realizamos la colgada del trabajo anterior, reflexionamos, vamos comparando también los distintos trabajos, los distintos trazados, las distintas herramientas. Ya presentamos el ejercicio número 3. Bueno, lo mismo que el anterior, lo asociamos con los contenidos teóricos, y ya acá lo mismo que el anterior, volvemos a recordar la palabra tipografía, la ubicamos en el mismo papel, bueno, y ahí que ya vamos trazando las líneas de base, la altura de X, la altura de mayúsculas, o sea, todas las cotas horizontales. Perdón, me trabé. Bueno, vamos trazando todas las cotas verticales, perdón. Bueno, las vamos trazando y ahí también después comparamos cuando hacemos una colgada las distintas tipografías que usó cada uno y vemos las alturas de X, las distintas alturas de X y cómo funcionan también los descendentes y las descendentes con respecto a estas alturas de X. Cómo funcionan, si son interdependientes, si crecen todo proporcionalmente o tienen que decrecer. Bueno, vamos descubriendo esto acerca de la morfología de la forma de las letras. Bueno, después comenzamos a trazar las minúsculas carolingias, practicamos en hojas A4, el trazado de minúsculas carolingias. Creo que también doy por ya entendido por temas anteriores lo que es el trazado, las distintas herramientas y todo eso, por eso me aboco, y según lo dado teóricamente, lo que son las minúsculas carolingias, elegimos el pincel y las ponemos y las trazamos. Volvemos al soporte que teníamos en grupo tipografía, trazamos las cotas verticales y sobre ella empezamos con las minúsculas carolingias. Bueno, acá esto sería la forma de la mano y del pincel. Bueno, podríamos llegar a esto, que para comprender más que nada estas características de la escritura carolingia, el ductus, para ver cómo ya le van dando forma de sistema a esta escritura, que tienen características similares. Bueno, acá se propone un trabajo en forma individual, lo mismo que el anterior de la mayúscula, en forma individual, trazar una frase, poner en tensión los conceptos practicados con minúsculas carolingias en una hoja de 35 por 50, elegir el color y tenemos en cuenta que la mano y la herramienta van a determinar la consistencia estilística necesaria para conformar sistema de signos. No, perdón, yo dije minúsculas carolingias, no, es un sistema de minúsculas. Bueno, se comienza en la clase y se trae terminado para la próxima clase en forma individual. Y después, como última jornada, al principio, hacemos una colgada de los trabajos grupales en orden cronológico para poder dar cuenta del proceso y de las actividades adquiridas durante el mismo. Y conversamos y reflexionamos. O sea, estos 3 trabajos y cómo fuimos incorporando con esta práctica los conceptos que creo yo forman parte del enunciado del tema a tratar en este concurso. Bueno, nada más. Bueno, muy bien. Muchas gracias, María. Quizás fui muy rápido, no sé. No, me parece que estuvo exactamente dentro de lo previsto. A ver, sí, está perfecto. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver si charlamos un poquito de algunas cuestiones.
colegas y amigos. Bueno, María, ¿qué Sí, tal? ¿Cómo estás? A mí bien. me gustaría que pudieras hablarnos un poco sobre tu experiencia profesional y sobre tu experiencia docente, para que nos comentes cómo eso crees que puede aportar a la práctica que vos podés desarrollar como JTP. Bueno, como experiencia docente en el campo de justamente de tipografía, yo fui ayudante en la escuela donde estudié de diseño gráfico hace varios años en la Escuela Superior de Diseño Gráfico con la docente Mariana Mica, Rosario Gordillo la conoce. Bueno, y yo estuve en otras materias también, pero con ella, y realizamos algunos de estos trabajos y se puede ver cómo es la percepción, los avances que se realizan en cuanto a la percepción, no sé cómo es, no me sale la palabra, a los ajustes ópticos, al trabajo entre el signo y el espacio, a la ubicación, a los pesos que dan según la ubicación en el espacio, a la conformación de los bloques, de las líneas. Yo creo que puede aportar en cuanto a eso, teniendo en cuenta que es primer año también. En cuanto a eso, después tuve experiencia docente en escuelas, pero que tienen más que ver con arte y todo eso. Y en cuanto a mi desarrollo profesional, yo utilizo tipografía constantemente y trato de todo esto que estoy diciendo, ajustarlo al máximo en cada trabajo, ya sea en una presentación para entregar, en una tarjeta, en una etiqueta, yo tengo una marca de ropa, de carteras, en un cartel para Instagram, en lo que sea. Y me parece que es fundamental. Buenísimo, muchas gracias. No. Bien, yo quisiera hacerte una pregunta, María, Sí. más específica Sí. sobre la presentación. En primer lugar, digamos, ¿qué te parece que sería digamos, lo interesante desde el punto de vista de la enseñanza y del aprendizaje en esta segunda parte del ejercicio que propones? O sea, en el desarrollo de signos ya caligráficos, entiendo, ¿no? Me Claro. pensé como en el trazo caligráfico. Y por último, también preguntarte qué lugar le das en este ejercicio o le darías al tema del espaciado entre signos. Bien. Bueno, en la espero poder contestar o haberla entendido. En cuanto a los ejercicios, bueno, justamente acá en lo que yo planteo se produce una comparación entre lo que es el signo mecánico y lo que es el signo gestual caligráfico y de las primeras letras trazadas. Entonces ahí ya tenemos una comparación en cuanto a todo el progreso y todos los ajustes que ha no sé si sufrido o que se han realizado, hablando siempre del alfabeto latino, ¿no? En eso me parece que es algo fundamental para destacar. Ajustes de ancho, ajustes ópticos, porque justamente lo comparamos con signos mecánicos, como son las palabras que traemos impresas, ¿no? Que ya serían tipografías hechas digitalmente, pero ya basadas en tipos móviles. Y la otra, me olvidé. ¿Cuál era la otra? La última parte, ¿qué lugar le asignarías al espaciado en todo este trabajo? Bueno, justamente tenemos un espaciado entre letras, un espaciado entre palabras y un espaciado entre líneas. Entonces, el primer espaciado que vemos cuando armamos la primera palabra con distintas letras, ya estamos poniendo en juego formas, contraformas, ojo de las letras, y ahí ya estamos ópticamente calculando un ritmo o que la palabra quede en armonía. O sea, vemos que podemos tener una O con un ojo muy grande y la vemos cómo la podemos espaciar de una T muy gruesa con sus características también. Entonces ahí ya empezamos a intervenir un poco en el espaciado. Después,
ya con las figuras, ya armamos el espaciado y la comunicación entre distintas letras. Quizás me faltaría a mí, creo, espaciado entre palabras, que quizás en el ejercicio no lo desarrollé, pero se podría agregar, y sí en bloque de, cuando ya desarrollamos la escritura, ya sea o con las figuras geométricas, el bloque de figuras geométricas, o el bloque de letras trazadas a mano, como las minúsculas, ya ahí tenemos que determinar las líneas de base, las ascendentes, descendentes, y vamos viendo también el interlineado, para que sea una figura armoniosa al ojo. No sé si contesté. Bien, muy bien, gracias. María, en un momento determinado, Sí. no me acuerdo ahora, creo que al principio, dabas como variable, sí, era al principio, dabas como variable o como una posible variación del ejercicio, armar un miró. Sí. Y nada, y colgarlo para compartirlo, supongo que esa era la idea, como hemos hecho durante la pandemia, ¿no? ¿Qué opinas respecto de la cuestión presencial o virtual en la enseñanza de la tipografía? Es simplemente tu opinión, ¿eh? No, está bien. Bueno, yo creo que es fundamental la enseñanza presencial, porque, bueno, justamente este ejercicio estamos dando trazos, estamos haciéndolo en forma presencial, estamos comparando con el compañero de al lado, estamos usando materiales y los estamos compartiendo con los demás compañeros, y también se puede, yo incluso hice una consigna que la vamos compartiendo en el mismo día también presencial, se va continuando. ¿Se puede hacer virtual? Se puede hacer virtual. A mi entender, ¿es lo mismo? No es lo mismo, porque no se produce el mismo sentimiento de compartir en grupo el dibujo y el diseño de las tipografías. Esa es mi opinión. Bien. No sé si alcanza. Sí, claro. Bueno, muy bien en lo que a mí respecta. Bueno. No sé si alguno quiere hacer otra pregunta, y si no, María, te dejamos bueno, igual, gracias por esta oportunidad. Vuelvo a decir lo mismo que al principio. Esto para mí me pone muy feliz, muy feliz. Tener que estar con ustedes acá conversando este tema, esto es un motivo de extrema felicidad, y de nervios también, pero bueno, de felicidad. Así que muchas gracias por la oportunidad. No, gracias a vos. Para nosotros también es un motivo de felicidad esta oportunidad. Bueno, gracias. Hasta luego. Abrazo. Hasta luego. Chao, María. Hasta luego. Bueno.